Doctor Flores, no sé si me escucha, por favor. Buenas noches, por favor, ¿pueden encender sus cámaras un momento? ¿Se me escucha o no se me escucha? Por favor, ¿podrían indicarme? Sí, se le escucha, doctor. Ya creo que el único conectado es el compañero Oscar Chávez. ¿Los demás compañeros están presentes? Por favor, ¿podrían indicarme? Buenas noches, doctor, sí se le escucha. Perfecto. Bueno, a ver, hemos esperado un tiempo. Compañero José Alfredo, no se le escucha nada. Su audio debe estar apagado. José Herrera, doctor, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Bueno, noches. vamos a dar inicio con este nuevo módulo, es el módulo 11, si no me equivoco, que está vinculado esencialmente a la jurisprudencia en materia civil y familiar. A mí se me ha invitado en el plazo del doctor Luis Miguel Tuco, quien creo que tenía que dar este módulo, sin embargo, por razones que él tiene en el extranjero, no va a poder dictar esta clase. Bueno, soy el doctor Policarpio Cantuta Quispe, soy abogado de profesión, tengo maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional de la UNSA, tengo diferentes diplomados en diferentes áreas del derecho. Actualmente vengo fungiendo el cargo de juez en la jurisdicción agroambiental. También soy docente de la Escuela de Jueces del Estado. He dado diferentes seminarios, congresos, cursos vinculados a diferentes materias del derecho. Entonces, lo que básicamente vamos a hacer en este curso, hoy por lo menos vamos a tratar de hablar más de un tema introductorio, porque no sé si la concurrencia habitual es de este número en esta maestría. Entiendo que hay más inscritos en la maestría, ¿no? En todo caso, el día martes me imagino que van a participar más. Por lo pronto, los que están presentes, me gustaría que se presenten un poquito sus nombres para tomarlos en cuenta, ¿no? Siempre se va a ponderar la asistencia de los participantes y obviamente desde luego su intervención en la clase, ¿no? Entonces, me gustaría que se vayan presentando para que los vayamos conociendo y también tomemos en cuenta al momento de realizar la calificación pertinente esta intervención en esta jornada, ¿no? Por favor, podrían participar, tal vez, Oscar, ¿podrías presentarte, por favor? Sí, doctor, muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Chávez, soy de la ciudad de Oruro, doctor. Está apagado su micrófono, doctor.
Le decía, tal vez nos puede comentar un poco de dónde trabaja, así tal vez podemos enriquecer un poco más esta clase, ¿no? Su micrófono está apagado, Oscar. Sí, le cuento que trabajo en la ciudad de Oruro, soy juez en materia civil, doctor. Perfecto, gracias. Gracias, doctor. Bienvenido a la clase también. Por favor, el doctor José Alfredo. Buenas noches, doctor. Mi nombre es José Alfredo Herrera. Estoy trabajando ahora en la Universidad Mayor de San Andrés. Tengo un cargo administrativo y, bueno, contento de poder continuar con la capacitación y con la maestría que usted nos va a impartir a partir de este sábado, doctor. Un saludo. Muchas gracias. Bienvenido también al curso. Esperemos compartir muchas experiencias con usted, doctor. La doctorita Carol Vargas. Sí, buenas noches, doctor. Mi nombre es Carol Vargas y soy de la ciudad de Oruro. Estoy trabajando de abogado y me gusta bastante, ¿no? Este aprendizaje que estamos teniendo en la maestría. Perfecto, muchas gracias. También bienvenido al señor o al doctor Grillo Huacani, por favor. Muy buenas noches, distinguidos colegas, a toda Bolivia. Estamos en un diverso colegiado de abogados. Un gusto, distinguido doctor Policarpio. Un saludo cordial y dedicándonos a la profesión libre, mi estimado doctor. Muchas gracias. Bienvenido también a este nuevo módulo de esta maestría que desde luego es muy importante, ¿no? Para enriquecer nuestros conocimientos. Algo que me olvidaba también en mis presentaciones y mencionarles que yo tengo experiencia como abogado asistente y ex letrado del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, por ahí es que precisamente se me ha invitado a mí para poder impartir este módulo, que desde luego no tiene la finalidad tanto de hablar de temas teóricos, sino más que todo de profundizar un poco nuestras habilidades, ¿no? En el manejo de la jurisprudencia en materia civil y en materia familiar. Desde luego, para ello es importante que nosotros vayamos primero conociendo algunas bases, ¿no? Necesarias para entender cómo la jurisprudencia se constituye una fuente del derecho. En ese entendido, voy a tratar de compartir las diapositivas para que podamos empezar con esta clase. La vamos a hacer muy cortita el día de hoy. Entiendo que es un sábado donde muchos de nosotros debemos tener infinidad de actividades, ¿no? Y como que creo que lo que menos queremos ahorita es estar en una clase tal vez tediosa, ¿no? Entonces, vamos a tratarlo de hacer muy cortito. No sé si se ven las diapositivas. ¿Se ven las diapositivas, colegas? Sí, doctor, se ve. Perfecto. Ya. Bueno, a ver, vamos a arrancar un poquito con la introducción de este nuevo módulo, que como les decía inicialmente, tiene más por finalidad, de alguna manera, ir incrementando nuestras habilidades en el manejo de la jurisprudencia como fuente directa del derecho, ¿no? Nosotros entendemos hoy, por nuestros conocimientos ya desde la universidad, que existen una diversidad de fuentes generadoras de derecho, y entre esas está la jurisprudencia. En esta materia, o en esta maestría más bien, lo que vamos a tratar de hacer es precisamente hablar de la jurisprudencia, pero ya desde una óptica más del derecho civil y del derecho familiar. Bueno, no hay mucha distinción, les diré, por la práctica que yo tengo, por lo menos, les diré que solo una sala en el Tribunal Supremo de Justicia, si hablamos de jurisprudencia ordinaria, conoce precisamente el tema de materia civil y familiar. No existe una sala especializada en materia familiar, sino la sala civil es la que precisamente a través del recurso de casación va generando la jurisprudencia que nosotros vamos aplicando, ¿no? A tiempo de emitir, en el caso de los que son autoridades judiciales, sus resoluciones, y en el caso de los abogados que ejercen en la profesión libre, al momento de fundamentar o argumentar las diferentes acciones que plantean, ¿no? Entonces, como les decía, como una pequeña introducción, tenemos que entender que el tema de la jurisprudencia tiene, ¿no? diferentes antecedentes. Nosotros vamos a agarrar un poquito lo que la Escuela de Jueces nos enseña a nosotros en la formación también como jueces, y
también que se va difundiendo, ¿no? En los diferentes cursos que vamos impartiendo nosotros en la Escuela de Jueces. Ahí hemos optado por dos escuelas, básicamente, o dos sistemas que consideramos son las AIS, a través de la cual va surgiendo la jurisprudencia como fuente directa del derecho. En realidad, estos dos sistemas se las toma en cuenta para hacer un pequeño contraste, ¿no? Para hacer un pequeño análisis de ambos sistemas y a partir de ello ver cómo surge, ¿no? La jurisprudencia, o más bien en qué momento surge la jurisprudencia como una fuente directa del derecho. Porque desde luego hubo un tiempo en la historia del derecho donde la jurisprudencia no era considerada como fuente, ¿no? Sino tal vez era un indicativo más, digamos, para los jueces, pero no precisamente un precedente vinculante. En ese entendido, vamos a optar por estudiar dos sistemas concretos, que son el sistema del derecho continental y el sistema del derecho anglosajón. En lo que cabe al sistema del derecho continental, dentro de la teoría del derecho constitucional, también es conocida como el civil law o el derecho europeo, ¿no? El derecho que tiene un origen romano. Entonces, este derecho o este sistema más bien que está basado principalmente en el principio de legalidad, aplica un método de resolución de conflictos que está estrictamente basado en el tema del silogismo jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que en este sistema del derecho continental, la única fuente válida para el derecho o para la creación del derecho es precisamente la ley. Por eso es que en este sistema el principio de legalidad es la directriz básica para que el jurista pueda básicamente resolver las controversias que se han sometido a su conocimiento, o en todo caso los juristas que tengan que plantear alguna determinada cuestión para defender intereses personales, solamente podían basarse en este principio. Ahora, si hablamos de los temas del proceso de formación de este sistema, desde luego sus orígenes los encontramos en los sistemas europeos, ¿no? Como les decía, es considerado un sistema continental porque básicamente su origen está en la Roma antigua, está en Francia, está en los viejos códigos como en el Código de Hammurabi y otros códigos que nosotros hemos estudiado en la universidad. Haciendo alusión un poquito a su proceso de formación de este sistema, podemos mencionar tal vez algún autor, como en este caso es la profesora Elena Hickton, que es una mexicana que habla mucho sobre el proceso de formación del sistema continental europeo, más que todo desde el punto de vista del derecho constitucional, pero desde luego que eso nos sirve porque, como les decía, estos sistemas son pues sistemas muy conocidos que han generado una serie de institutos jurídicos que a la fecha nosotros venimos aplicando. Esta profesora, la profesora Hinton, nos comenta que este sistema, el sistema de jurisprudencia, perdón, el sistema de derecho continental, tiene su origen especialmente en Francia. Y hace una comparación con el sistema anglosajón, que también tiene, bueno, en todo caso, tiene su origen en el sistema inglés o en todo caso norteamericano. Señala esta autora que en el sistema del derecho continental tiene sus orígenes en la Revolución Francesa, que a diferencia de lo que ocurre en el sistema norteamericano, básicamente está vinculada a la opresión del Parlamento. Es que quiero decir, ¿no?, que en Francia surge este sistema porque el Parlamento se constituía en un poder despótico, donde un monarca absoluto, desde luego, imponía algunas cuestiones que no convenían a la población, ¿no? Entonces, por eso es que este sistema, de alguna manera, trata de alguna manera generar normativa a partir de la soberanía del pueblo. Ahí precisamente surge uno de los principios que van a primar en este sistema del derecho continental europeo, que es la soberanía popular. Entonces, señala esta autora que precisamente por el poder despótico que existía en el sistema monárquico y también por la contribución de algunos jueces despóticos que estaban enraizados precisamente con estos principios monárquicos, es que surge la necesidad de que el soberano
sea quien cree la normativa. De ahí que se crea un parlamento, ¿no? En Francia, donde se les otorga una facultad o una potestad de creación del derecho. Entonces, básicamente en la Revolución Francesa, al margen de todo lo que ya nosotros conocemos, lo que se crea es pues un poder legislativo, ¿no? Un poder parlamentario que va a crear las normas, que se va a encargar de ser el generador de las normas. Entonces, por eso es que incluso, ¿no? Cuando hablamos del tema del control de constitucionalidad, si hablamos un poquito del derecho constitucional, es que en esta corriente del sistema del derecho continental europeo surge el sistema de control político. Y este sistema de control político básicamente tiene por finalidad resguardar, digamos, la vigencia de la Constitución, pero a través de un órgano enteramente político que está conformado por la soberanía popular. Entonces, como les decía, en Europa o en este sistema continental se opta más que todo por un principio de donde el Parlamento es el soberano, porque es él quien elige, quien es elegido más bien por los ciudadanos y además está representando a la nación, ¿no? Entonces, de ahí surge la legitimidad de la ley. ¿Por qué? Porque es precisamente el Parlamento el que crea la ley y como el Parlamento es elegido por la soberanía del pueblo o por toda la población, entonces la ley es la única base o la única fuente del derecho. Y es por eso que les decía, ¿no? Que en este sistema rige básicamente el principio de legalidad. Entonces, una primera conclusión, digamos, de este desarrollo histórico en el sistema del derecho continental es que su fuente principal es la ley. Entonces, no existía la posibilidad de hablar de jurisprudencia, porque las normas estaban sistematizadas, o más bien estaban validadas por lo que la ley establecía, por lo que el Parlamento establecía como válido. Y incluso surge, ¿no?, una teoría llamada la codificación del derecho, donde todos los... perdón, estoy yéndome hacia adelante. Un momentito. Aquí está. Aquí está. Ya. Como les decía, ¿no? Entonces, el elemento principal de este sistema era que la fuente principal del derecho era la ley, porque como les decía, regía o primaba el principio de legalidad. Por lo tanto, no se podía hablar o no se podía hacer mención de alguna cuestión vinculada a la jurisprudencia. Si bien existía algunos criterios ya de algunos jueces de ese entonces que de alguna u otra manera interpretaban la norma, estas interpretaciones no eran validadas porque, como les decía, la única fuente del derecho era la ley. Entonces, como les decía, en el tema del control, la salvaguarda de la Carta Fundamental, es decir, de la Constitución, llamémoslo así, se le encomendaba a un órgano que era generalmente el Parlamento. Entonces, era el único encargado de poder validar las normas y el único de establecer, de alguna u otra manera, la creación del derecho. No existía la posibilidad de que los jueces u otras autoridades puedan ser generadores de derecho. Solamente el poder legislativo, como representante del pueblo, era quien determinaba justamente cuáles eran las leyes válidas, cuáles eran las leyes no válidas, ¿no? Entonces, precisamente por eso, ¿no? En esta corriente, de alguna u otra manera se siguieron pues ciertos criterios como los de, por ejemplo, de uno de los profesores más conocidos, que es Rousseau, quien hablaba sobre el tema de la soberanía popular y hablaba sobre el tema de la legitimación de la norma que básicamente estaba descansando en la soberanía del pueblo. Y también se hablaba sobre otros criterios como por ejemplo el de Montesquieu, que nos habla ya de un viejo aforismo, ¿no?, que decía que el juez solo es boca de la ley. Entonces, ¿esto qué significaba? Que no importaba cuál sea el contenido de la ley, no interesaba si esta ley era justa, esta ley era injusta, esta ley atentaba contra la moral o no.
Lo que aquí primaba era lo que el Parlamento indicaba, ¿no? Y al juez lo único que le tocaba era aplicar esta ley de la manera que hubiera sido aprobada o promulgada por el Parlamento. Y como les decía, su legitimidad básicamente provenía de la soberanía del pueblo. Entonces, no existía una posibilidad de hablar de jurisprudencia propiamente en bajo esta corriente del sistema del derecho continental europeo. Ahora, en el caso boliviano, este sistema, el sistema del derecho continental europeo, desde luego que tuvo sus influencias, ¿no? Porque ya de pronto Bolivia nació a su vida republicana básicamente bajo las influencias del derecho continental europeo, ya que las primeras normas que regulaban a nuestra nación estaban precisamente influenciadas por el tema del racionalismo codificador francés, lo que les decía, ¿no? Esa teoría de la codificación del derecho, que ya desde códigos como el Código Hammurabi o el tema del Código de Napoleón de 1804, entre otros códigos, y en el caso de Bolivia, los códigos Santa Cruz, tenían, ¿no?, una cierta inclinación a que solamente la ley era pues la norma válida o la fuente creadora del derecho, ¿no? Y no existía precisamente una posibilidad de que los jueces en este caso puedan ser generadores de normas, ¿no? Y como les decía, bajo la égida de esta escuela del sistema continental del derecho, también en Bolivia regía el principio de legalidad como una máxima para la aplicación de las normas. Precisamente para ese respecto, el artículo 104 de la Constitución Política del Estado de 1826 establecía, ¿no?, una parte de una cuestión vinculada al principio de la legalidad que decía, ¿no?, ni el gobierno ni los tribunales podrán en ningún caso alterar ni dispensar los trámites y fórmulas que prescriben las leyes en las diversas clases de juicios. O sea, ¿qué quería decir con esto? Que ninguna autoridad podía alterar de alguna manera lo que ya estaba establecido en la ley, porque precisamente era el Parlamento el único que podía establecer los límites de lo que podía entenderse en ese entonces como derecho. De igual manera, el artículo 110, en su numeral 8 de esa misma Constitución de 1826, establecía como una atribución de la Suprema Corte oír las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley y consultar al Ejecutivo para que promueva la conveniente aclaración en las cámaras. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el tribunal, en todo caso la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, no podía siquiera ella revisar la pertinencia de una ley, o si esta era contraria a la Constitución, o en todo caso si esta era justa o era injusta, o atentaba contra algún principio reconocido por nuestro orden jurídico. En todo caso, la única posibilidad que tenía la Suprema Corte de Justicia en ese entonces era promover de alguna manera las consultas ante el Ejecutivo para que esta instancia pueda de alguna manera revisar, como dicen en este artículo, la inteligencia de la ley, es decir, la pertinencia de la ley. Por lo tanto, las autoridades judiciales no podían realizar ningún tipo de interpretación de la ley, ya que esa facultad estaba reservada exclusivamente para el órgano legislativo. Precisamente por eso, cuando se aprueban los códigos de procedimientos de Santa Cruz, concretamente el código del 14 de noviembre de 1832, se establecen, ¿no?, algunos procedimientos para que la Suprema Corte de Justicia, a partir de las consultas que pueda recibir, realice también otra consulta ante el órgano ejecutivo para que estos puedan establecer o más bien dilucidar el tema de la inteligencia o no de las normas legales. Entonces, como ustedes podrán observar, queridos compañeros, bajo este sistema del derecho continental europeo, no existía una posibilidad para que, en todo caso, el juez, que es normalmente el generador del derecho bajo nuestro actual sistema, pueda realizar algún tipo de interpretación de la norma y en esa medida crear derecho, ¿no? Porque, como les había manifestado, era el Poder Legislativo el único que estaba facultado para poder realizar dicha tarea.
y esto a partir del principio de legalidad, que básicamente establecía, ¿no?, los parámetros con base a los cuales se podía, digamos, establecer la validez de una norma, o en todo caso generar una nueva norma. Entonces, en esta escuela, en este sistema, el juez lo único que podía es, bajo los parámetros del silogismo jurídico, subsumir los hechos al derecho. Y cualquier tipo de interpretación, pues, que podía realizar el juez no era considerada válida, ¿no? Por lo tanto, no existía una posibilidad de hablar de jurisprudencia, menos con un carácter vinculante como lo conocemos hoy. Entonces, es una primera conclusión que debemos tener muy clara, porque ya esta situación, desde luego, con el avance del desarrollo ya jurídico de nuestras normas, va cambiando, ¿no?, a lo largo de la historia. Entonces, por eso es que, como les decía al inicio, se hace pues un contraste, ¿no?, con el tema del sistema del derecho anglosajón o norteamericano, porque sin haber hecho este contraste no vamos a poder entender el por qué, digamos, ahora sí, sí los jueces tienen la posibilidad de crear derecho y antes no existía esta posibilidad. Nosotros con nuestros conocimientos generales del derecho conocemos, ¿no?, que en una primera etapa de nuestra historia, pues con base al principio de legalidad, no se podía de alguna u otra manera generar jurisprudencia y tampoco se les reconocía al juez la posibilidad de crear alguna subregla siquiera para poder de alguna manera resolver algún conflicto que se le haya puesto a su conocimiento, ¿no? Entonces, esta situación cambia con el sistema del derecho anglosajón. En este caso, ya, como les decía anteriormente, aludiendo un poquito a la teoría que la profesora Elena Hinton nos lanza, este sistema, contrario al sistema continental europeo, surge a raíz de la desconfianza del Parlamento inglés. Nosotros conocemos que en la historia de Norteamérica, ellos estaban pues sujetos al yugo del Parlamento inglés en sus inicios, ¿no?, antes de su revolución. Entonces, ellos, a efectos de ya no seguir en este tipo de situaciones, es que precisamente deciden ellos impulsar una idea para depositar su confianza del control normativo, en todo caso, el control de constitucionalidad, ya no en un parlamento, ¿no?, porque entendían que el parlamento era excesivamente abusivo. Entonces, deciden depositar esta confianza en los jueces, ya como un medio para mantener precisamente lo que se conoce como la supremacía de la Constitución. Entonces, a diferencia de lo que sucede en el sistema continental europeo, en el sistema del derecho anglosajón o norteamericano, surge, ¿no?, una nueva premisa que ya no es precisamente basada en el principio de supremacía de la ley, sino está más bien basado en el principio de supremacía de la Constitución. Acá en este sistema ya se le otorga una calidad suprema a la norma constitucional y por lo tanto la tarea principal en este sistema es pues velar porque los parámetros, los principios, las normas de la Constitución prevalezcan ante cualquier tipo de normativa de rango inferior. Por eso es que surge también en este sistema, ya hablando también un poco de derecho constitucional, el sistema de la judicial review o el sistema del control difuso de constitucionalidad, ¿no?, el cual constituye precisamente el mecanismo en virtud de la cual las actividades de los demás órganos, como es el órgano legislativo y el órgano legislativo, ya no están precisamente, como quien dice, en una situación libre, ¿no?, están más bien supeditadas a un control, y este control la ejerce precisamente el órgano, o en todo caso el Poder Judicial. Entonces, a partir de esta potestad que se les otorga a los jueces ya interpretando las normas a partir de la Constitución, pueden invalidar todos los actos o cualquier disposición que sea contraria a la Constitución y que haya sido emitida por los otros órganos, ¿no?, como es el legislativo o el ejecutivo. Y esto, desde luego, lo hacen a través de la interpretación. Entonces, la interpretación lo que hace es, de alguna manera, pues generar jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia que después va desembocando en lo que hoy conocemos como el precedente, ¿no? Entonces,
Es precisamente a partir de este momento donde ya van surgiendo, digamos, los primeros indicios de lo que hoy conocemos como el precedente, el tema de la ratio decidendi. Entonces, estas cuestiones van surgiendo a partir de del reconocimiento que se les otorga a los jueces para poder ser creadores del derecho. Y esto a partir incluso de algunas escuelas como la escuela del activismo judicial, que les posibilita a los jueces establecer subreglas, ¿no? Que precisamente no estuvieran prescritas en las normas que nosotros conocemos, sino a partir de la interpretación que ellos realizan de las diferentes normas que regulan los casos concretos, ¿no? Entonces, nótese que en este sistema del derecho anglosajón prima la supremacía de la Constitución. Este concepto que nace no precisamente con el caso Marbury versus Madison, sino con otros casos ya anteriores, pero creo que el más emblemático es el caso Marbury versus Madison, donde precisamente se hace primar, ¿no?, la supremacía de la Constitución para poder invalidar algunos actos que se hubieran emitido en ese entonces. Entonces, como les decía, ¿dónde está? Aquí. Entonces, bajo este sistema, el juez ya puede invalidar la norma a partir de los parámetros de la Constitución y ejerce, ¿no?, de alguna manera un control de constitucionalidad y con ello crea derechos. Entonces, surge con ello el derecho jurisprudencial o el derecho judicial. Y con esto surge también la teoría del precedente vinculante como parte esencial de la jurisprudencia. Ahora, entendemos que este ejercicio que realiza el juez es un ejercicio disperso o difuso, porque la competencia precisamente para poder realizar esta tarea no recae sobre un órgano específico como sucedía en el sistema continental europeo, donde era el poder legislativo quien era el único encargado de la creación del derecho o en todo caso de invalidar aquellas normas que sean pues contrarias a las leyes que hubieran dictado este órgano. En este caso, ya en el sistema anglosajón, el sistema es más disperso o difuso porque precisamente todos los jueces que integran el Poder Judicial, independientemente de la jerarquía que ocupan, ya precisamente tienen la potestad de poder invalidar o en todo caso inaplicar las normas que sean contrarias a la Constitución, esto a partir de la interpretación que se realiza de la misma. Entonces, aquí existe incluso, ¿no?, ya surge la teoría del precedente desde sus diferentes vertientes, ¿no?, la vertiente vertical, la vertiente horizontal, esto en función de la jerarquía que ocupa el tribunal que realiza esta labor, ¿no? En el caso de los tribunales de ciencia, siempre sus precedentes tienen una vinculatoriedad vertical y también horizontal. Vertical porque sus precedentes se aplican por los tribunales inferiores en grado, y horizontal porque ese mismo tribunal también debe seguir sus mismos lineamientos jurisprudenciales. Y en el caso de los tribunales de instancia o los tribunales inferiores, la vinculatoriedad de su jurisprudencia será únicamente horizontal porque ellos están obligados a seguir sus mismos lineamientos. Entonces, nótese que en este sistema no existe un órgano específico, ¿no?, encargado de ser el creador del derecho, sino aquí son los diferentes jueces que componen todo el Poder Judicial, ¿no?, en sus diferentes jerarquías, ¿no? Si aterrizamos en el caso boliviano, hablamos de los jueces de instancia, de los vocales de las salas departamentales y desde luego de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no?, que desde luego tienen esta potestad creadora del derecho. En este sistema del derecho anglosajón, precisamente a partir de esta facultad que se les otorga a los jueces de poder realizar interpretaciones de la norma, esto con la finalidad de proteger la supremacía de la Constitución, surge, ¿no?, la doctrina del precedente. En materia del derecho constitucional se denomina el precedente stare decisis. Este precedente, precisamente a partir de la interpretación que realizan los jueces, se constituye en una regla del derecho. Una regla que se fija dentro de una resolución cuando se resuelve un caso concreto y se convierte precisamente por la teoría del stare decisis en un precedente normativo que debe ser acatado en los casos análogos subsecuentes por el mismo tribunal y por los demás tribunales inferiores. Como les decía hace un momento, en el caso de los tribunales de ciencia,
este precedente tiene una vinculatoriedad vertical y horizontal, y en el caso de los tribunales inferiores, únicamente horizontal. Entonces, con base a esta teoría del precedente stare decisis, todas las interpretaciones que realicen los tribunales de justicia en sus diferentes jerarquías constituyen de alguna u otra manera precedentes. Claro que no todas, todas constituyen jurisprudencia, pero no todas precisamente establecen precedentes, ¿no? Pero sí ya podrían de alguna manera constituir razonamientos que van a permitir la resolución de posteriores casos que desde luego van a tener que ser acatados en casos análogos, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no?, la importancia de este sistema del derecho anglosajón que permite o le otorga la posibilidad al juez de establecer de alguna u otra manera parámetros o subreglas que no están establecidas en las normas escritas, en las leyes, y esto a partir de la interpretación. Ahora, en el caso boliviano, si hacemos una pequeña recopilación de los antecedentes de cómo va surgiendo el sistema anglosajón en nuestra normativa, debemos hacer mención, ¿no?, a las diferentes reformas constitucionales donde se han de alguna manera introducido lo que en derecho constitucional se llama el control difuso de constitucionalidad, ¿no? Entonces, un primer antecedente la encontramos en la reforma constitucional de 1851. En esta reforma constitucional se introduce por primera vez el principio de supremacía de la Constitución. A partir de esta reforma, Bolivia adopta, como les había mencionado, un modelo de control difuso de constitucionalidad. Concretamente, el artículo 82 de esta Constitución, a tiempo de proclamar que el poder del Poder Judicial reside en la Corte Suprema y en los diferentes juzgados de la República, establece precisamente que a ellos pertenece privativamente la potestad de juzgar y aplicar la Constitución con preferencia a las demás leyes, y obviamente las leyes con preferencia a otras resoluciones. Entonces, con esto instituye, ¿no?, la regla de la aplicación preferente de la Constitución frente a cualquier norma. Entonces, de alguna u otra manera, rescata, ¿no?, aquellos principios, aquellas directrices que se habían manejado en el sistema norteamericano, donde a partir de casos como el de Marbury versus Madison, se han establecido, ¿no?, estos principios de supremacía de la Constitución y se le han otorgado al juez la posibilidad de interpretar la norma y hacer prevalecer los principios o las directrices básicas de la Constitución y con esto generar, ¿no?, o crear más bien derecho o subreglas que permitan constituirse en precedentes jurisprudenciales de aplicación obligatoria por su carácter vinculante. Otro antecedente que encontramos en el caso boliviano está en la Ley de Organización Judicial de 1858. Esta ley básicamente introduce un precedente más claro sobre el tema del control judicial de constitucionalidad y encomienda, ¿no?, a la Corte Suprema de Justicia el control concreto de las normas. Esta atribución, que tiene un rango constitucional ya en la reforma de 1861, en su artículo 86 establece que las autoridades, los tribunales, aplicarán la Constitución con preferencia a las leyes y esta con preferencia a cualquier otra resolución. Con este precepto, desde luego, se amplía la competencia de los jueces para aplicar la Constitución frente a las leyes. También existe otra reforma, ¿no?, la reforma constitucional de 1878, que instaura un recurso muy interesante, ¿no?, que es el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Este recurso, que también algunos autores lo llaman como recurso directo de nulidad contra normas inconstitucionales, es precisamente facultada a la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la cual la Corte Suprema de Justicia, una vez requerido, digamos, un análisis constitucional de una norma, ya sea por un particular o por un juez de instancia, podía de alguna manera promover este análisis e invalidar o en todo caso inaplicar, ¿no?, la norma que considere inconstitucional.
En el caso boliviano ha existido muy pocos antecedentes al respecto. Entiendo que existen 2 o 3 resoluciones que se habían emitido en aquellos tiempos, donde el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, la Corte Suprema de Justicia hubiera inaplicado alguna norma por considerarla inconstitucional. Entonces, no existen muchos antecedentes al respecto, ¿no? Pero ya nuestra normativa en nuestras reformas constitucionales le permitían, ¿no?, a este tribunal realizar este ejercicio de control. Y desde luego este ejercicio de control, en el fondo, lo que permitía era que el juez sea, bueno, en todo caso los magistrados, entonces podían realizar este ejercicio interpretativo de la norma y con ello pues crear jurisprudencia vinculante, ¿no? Luego tenemos otro antecedente que recae en la Constitución o en la Reforma Constitucional de 1994, donde ya Bolivia sale de este sistema difuso y adopta un sistema más bien concentrado porque crea un tribunal especializado para el control de constitucionalidad, y esto como parte del órgano judicial. Tal vez por ahí está la hibridación, ¿no?, de nuestros sistemas, porque algunos autores consideran que en esta época nuestro sistema en realidad era híbrido, no era ni difuso ni concentrado del todo, porque el Tribunal Constitucional formaba parte del órgano judicial. Entonces, al ser parte del órgano judicial, pues podría haberse considerado como un control difuso. Sin embargo, entendemos que al ser un tribunal especializado, también es parte, ¿no?, de un sistema de control concentrado, porque el control recaía sobre un solo órgano. Entonces, existe un debate al respecto, ¿no? Sin embargo, ese no es un tema que debemos analizar en esta clase, porque esto ya es para un tema de materia constitucional. Entonces, la creación del Tribunal Constitucional, más bien en lo que respecta a nuestro tema sobre la jurisprudencia, pues hace un cambio trascendental, ¿no?, en lo que implica la comprensión de la eficacia vinculante de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque si bien, como les decía, en nuestro sistema ya se adopta un sistema de control al estilo europeo, porque se crea un tribunal constitucional, la Constitución no depura, ¿no?, el carácter supremo que precisamente se reconoce a sí mismo, lo que desde luego permite pues a las autoridades judiciales realizar una labor hermenéutica o interpretativa de la ley, y a partir de esto pues crear derecho, ¿no?, generar precedentes jurisprudenciales vinculantes, ¿no?, que establezcan sus reglas para precisamente resolver los diferentes casos que están puestos a su conocimiento. Entonces, nótese que si bien existía un tribunal especializado, la misma Constitución les otorgaba, no en realidad una potestad, en realidad era un deber de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución a las demás autoridades. Y a partir de ello, estas autoridades pues tenían la potestad de poder crear derecho, ¿no? Esto con base a la jurisprudencia, ¿no? Entonces, ¿perdón? ¿Está alguien con el micrófono prendido? Bueno, continuando, ¿no? Creo que la compañera ha encendido su micrófono. Bueno, como les decía, ¿no? Entonces, este cambio de alguna manera del sistema de control de constitucionalidad, de alguna u otra manera hace prevalecer la comprensión de la eficacia vinculante de la jurisprudencia, porque ya la ley 1836 del 1 de abril de 1998 introduce ya de manera expresa el carácter vinculante de las resoluciones del Tribunal Constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que le otorga ya de manera expresa ese carácter a la jurisprudencia que emite el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la jurisprudencia ya era de aplicación obligatoria, ¿no?, en los casos análogos, por los diferentes tribunales de justicia, ¿no?, que componían nuestro órgano judicial. Esta disposición, de alguna manera, en ese entonces ha sido cuestionada por los miembros de la Corte Suprema, porque desde luego es como que aminoraba, ¿no?, la tarea que hacía esta Corte. Sin embargo, pues el Tribunal Constitucional defiende, ¿no?, esta postura de considerar vinculantes a sus resoluciones, porque manifiesta que la vinculatoriedad de la jurisprudencia
se encuentra precisamente en sus fundamentos jurídicos, y no así en sus partes resolutivas, donde el tribunal, más bien la Corte Suprema consideraba que se encontraba, ¿no?, la vinculatoriedad. Entonces, con base en esto, el Tribunal Constitucional, o más bien la doctrina del derecho jurisprudencial, ya sostiene, ¿no?, que la jurisprudencia ocupa precisamente una posición importante dentro de las fuentes directas del derecho. Pues, de acuerdo a lo que manifiestan algunos autores como José Antonio Rivera Santibáñez, al regir un principio de supremacía de la Constitución, cambian pues las condiciones de validez de las leyes. Su validez ya no está supeditada a un órgano como era en el sistema continental europeo. Ya no están validadas por el tema de la soberanía popular únicamente, sino que en este caso su validez debe encontrar cierta coherencia con los principios que están consagrados en la Constitución. Por lo tanto, ya no es el órgano o el poder legislativo quien otorga validez o legitimación a las normas que rigen nuestro Estado, sino es la Constitución, la fuente de legitimación y el fundamento del ordenamiento jurídico. Entonces, nótese que con ello, desde luego, la jurisprudencia ya tiene una relevancia, ¿no?, como una fuente del derecho y como una posibilidad de que los jueces puedan ser precisamente creadores del derecho, ¿no? Entonces, con esta base surge, ¿no?, una premisa que cataloga la jurisprudencia como una fuente directa del derecho, la cual es precisamente que la ley solo es válida si esta es aplicada a partir de la Constitución. Por lo que el papel de los jueces en este entorno cambia, ¿no?, porque los conduce a realizar una tarea hermenéutica para adecuar la ley a la Constitución y con base en ello crear la jurisprudencia que ya tiene un carácter vinculante, no solamente por un reconocimiento legal, sino también ya por un reconocimiento constitucional. En este sentido, la labor interpretativa del juez crea de alguna manera ya doctrina, crea también sus reglas, por lo que el resultado de esta labor que está contenido en sus resoluciones adquiere ya un carácter vinculante, pues al tener estas normas jurídicas, ese carácter ya producen efectos jurídicos y de alguna manera ya son pues de aplicación obligatoria por las autoridades judiciales al momento de resolver cualquier controversia que estaba sometida a su conocimiento. En este sentido, como una conclusión de esta parte podemos establecer, ¿no?, que a partir del sistema de derecho anglosajón es que se permite ya a los jueces poder ser partícipes de la creación del derecho, ¿no? Y esto con base a un principio básico que es el principio de supremacía de la Constitución. Desde luego, si bien nos hemos basado más en la doctrina del derecho constitucional, no podemos olvidar que en la doctrina del derecho de la jurisprudencia ordinaria rigen, ¿no?, los mismos presupuestos, puesto que también la jurisprudencia emitida por los tribunales de ciencias, ya sea en la justicia ordinaria, en la justicia agroambiental, incluso en la justicia indígena, originaria y campesina, tiene la misma matiz que la jurisprudencia constitucional. Tal vez no tiene un reconocimiento constitucional normativo, pero sí, por la práctica jurídica y por la importancia, además por las mismas funciones que la teoría les otorga a la jurisprudencia ordinaria, esta es pues también de carácter vinculante, ¿no? Ahora, con base en los preceptos que han establecido el sistema de derecho anglosajón, se ha deducido o se ha llegado a establecer cuáles son precisamente las funciones de los precedentes jurisprudenciales, ¿no? Primero, se puede decir que una de las primeras funciones es la de preservar la seguridad jurídica y la coherencia del orden jurídico, puesto que el precedente jurisprudencial obliga pues, a los jueces y tribunales a otorgar un significado estable a las normas jurídicas. Es decir, que los jueces, a partir de un precedente jurisprudencial, también los juristas, hablando ya de los abogados en el ejercicio libre, no pueden pues aislarse, ¿no?, de los parámetros establecidos en los precedentes jurisprudenciales que desembocan precisamente a partir de una interpretación que hace un determinado tribunal o un juez de una norma, ¿no?, que está vinculada tal vez a la Constitución o en todo caso, si hablamos en materia ordinaria, a algún precepto que está en la norma sustantiva, ¿no?, que podría ser el Código Civil.
También tienen otra función que es la protección de los derechos fundamentales y las libertades, pues evita las variaciones de criterios de interpretación. Esto quiere decir que si no existiera el precedente jurisprudencial, pues los jueces o los juristas podrían realizar, ¿no?, interpretaciones antojadizas de la norma, y cada quien podría de alguna manera otorgar una interpretación adecuada a sus intereses, ¿no? Pero precisamente para eso está el precedente jurisprudencial, que establece de alguna manera ya las reglas o las bases con la cual deben ser aplicadas diferentes normas que rigen los diferentes procesos, ¿no? Asimismo, tiene la función de preservar la igualdad y evitar que casos similares sean resueltos de manera distinta. Esto normalmente les sirve a los jueces, ¿no? Los jueces muchas veces tienden a resolver controversias similares con fallos diferentes, ¿no? Entonces, ahí es precisamente donde el juez debe acudir al precedente jurisprudencial para poder, de alguna manera, evitar que existan casos similares que sean resueltos de otra manera. Por último, se puede decir que entre las funciones del precedente jurisprudencial están las de ejercer el control sobre la actividad judicial, imponiendo a los jueces y a los tribunales una mínima racionalidad y universalidad, porque deben decidir el problema planteado a partir de los razonamientos utilizados en otros casos anteriores y con supuestos similares. Entonces, de alguna u otra manera, evitan, ¿no?, los criterios dispersos. Ahora, como les decía, el tema de la jurisprudencia ordinaria, si bien no tiene un reconocimiento constitucional en lo que respecta a su carácter vinculante, sus parámetros pues siguen nomás los mismos parámetros de la jurisprudencia constitucional. Pero no obstante ello, existen algunas normas legales, como en este caso la Ley de Organización Judicial, que establece de alguna manera que los criterios que son emitidos por los tribunales de cierre tienen ese carácter vinculante, ¿no? Por ejemplo, está el artículo 38 de la ley mencionada, que establece, ¿no?, que el Tribunal Supremo de Justicia, entre sus atribuciones, tiene, ¿no?, la obligación de sentar y uniformar la jurisprudencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de alguna manera esta ley le otorga, ¿no?, a este tribunal la potestad de ser un intérprete de la ley y establecer los precedentes jurisprudenciales que van a regir precisamente en la interpretación de las normas para que los demás órganos, en todo caso los demás tribunales o jueces inferiores y también los juristas puedan de alguna manera aplicar las normas con base a esta jurisprudencia que emite este tribunal. Entonces, este tema nosotros lo vamos a analizar mucho más adelante cuando veamos el tema de la jurisprudencia específicamente en materia civil. Entonces, ahí vamos a analizar un poquito sobre el tema del recurso de casación y ahí vamos a poder observar las características del recurso de casación vinculadas a la jurisprudencia y cómo éstas tienen precisamente la tarea de uniformar criterios, de establecer parámetros para que los jueces inferiores y los juristas no tengan, digamos, criterios dispersos, ¿no?, respecto a una determinada norma. Entonces, ya para concluir esta pequeña parte introductoria, como les decía, tal vez un poquito más cansadora, porque siempre es muy cansador hablar de antecedentes históricos o de doctrina, creo que hay que rescatar dos ideas, ¿no? La primera idea es que, como les decía, el derecho jurisprudencial, o en todo caso el derecho judicial, también denominado así, tiene sus orígenes concretamente en el sistema de derecho anglosajón y norteamericano, porque es precisamente en este sistema en el cual se le permite al juez realizar ya un control de constitucionalidad de las normas, y a partir de este control él puede realizar interpretaciones de las diferentes leyes que regulan las diferentes situaciones de la sociedad. Entonces, ya de esta labor hermenéutica surgen precisamente los precedentes jurisprudenciales que adquieren un carácter vinculante, que en el caso de nuestro país, en el tema de la jurisprudencia constitucional, tienen un reconocimiento constitucional porque están reconocidos por el artículo 203, que establece la obligatoriedad del cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional,
Y en el caso de la jurisprudencia ordinaria, tienen algunas normativas como el artículo 38 de la ley del órgano judicial, que pues permite que el Tribunal Supremo de Justicia, como tribunal de cierre, establezca, ¿no?, jurisprudencia, y con esto uniformice los criterios a partir de los cuales los jueces y los juristas deben aplicar determinadas normas a los casos concretos. Entonces, es esa la idea que tal vez yo quisiera que hoy día nos llevemos en esta pequeña clase, para que, no sé, tal vez ya podamos plantear algunas preguntas, si tienen algunas dudas. Creo que en este tipo de cursos, en la maestría, lo más importante, al margen de entender algunos antecedentes históricos o doctrinales, es precisamente el debate, ¿no? El que va a enriquecer nuestro trabajo. Entonces, yo les voy a otorgar la palabra ahora para que ustedes puedan plantear algunas consultas que tengan respecto al tema que hemos hablado hoy día, y ya luego vamos a ir adelantando algunas cositas más que vamos a abordar en la siguiente clase. Tienen la palabra, por favor, compañeros. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Ya, bueno, creo que no existen dudas. Miren, como les decía, hoy estamos en la primera clase. Básicamente hoy día quería abordar este tema de los antecedentes, de cómo surge el derecho jurisprudencial. Todavía no hemos conceptualizado al derecho jurisprudencial, los vamos a conceptualizar recién en la siguiente clase. Vamos a analizar un poquito el tema del carácter estático y del carácter dinámico de la jurisprudencia, y a partir de ello vamos a empezar a hablar un poquito sobre las partes de las resoluciones que constituyen jurisprudencia. Vamos a hablar sobre el tema de la ratio decidendi, vamos a hablar sobre el tema del precedente, también vamos a hablar sobre los tipos de jurisprudencia que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, la siguiente clase vamos a ir abordando esos temas con un poquito más de detalle. Si tienen alguna consulta, la pueden también escribir al grupo de WhatsApp que tenemos, y yo les voy a resolver con mucho gusto. En todo caso, la participación desde luego siempre es bien ponderada. También un poquito, si hablamos del tema de la manera de que vamos a evaluar este módulo, básicamente vamos a hacer algunos trabajos que los voy a ir subiendo a la plataforma la siguiente semana, donde se van a explicar cómo deben desarrollarse estos trabajos. Pero desde luego la participación es muy importante, que esta participación va a tener alguna puntuación extra en este módulo. Entonces yo les insto a que para la siguiente clase tal vez podamos de alguna manera traer algunas dudas, y con esto podamos hacer algún debate, ¿no?, respecto a este tema, que, como les digo, vamos a entrar a la parte más interesante. Nos queda mucho todavía por hablar. Vamos a hablar sobre el tema de la vinculatoriedad del precedente como tal. Vamos a hablar sobre la jurisprudencia en materia civil a partir de la praxis, ¿no?, del Tribunal Supremo de Justicia. Como les había indicado hace un momento, vamos a hablar sobre el recurso de casación, que es importante, ¿no?, entenderlo a su cabalidad para entender por qué el Tribunal Supremo de Justicia, digamos, emite de alguna u otra manera sus resoluciones, cuáles son las partes de estas resoluciones que constituyen jurisprudencia actualmente. Entonces vamos a hablar de muchos temas en las siguientes clases. Yo quisiera más bien pedirles que participen siempre. Hoy he visto, no sé si normalmente esta es la participación, digamos, de los que están conectados ahorita en la sesión. Me imagino que son más por lo que veo en el grupo de WhatsApp. Entonces, yo, como les decía hace un momento, la participación siempre es ponderada. Ya desde luego los colegas que hoy día se han conectado tienen algún puntaje extra, ¿no?, por el hecho de haber participado en esta clase. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Miren, podemos acabar acá la clase. Ya el día martes nos podríamos ver a las 7:30 en punto. Hoy día hemos empezado un poco tardecito porque estaba esperando también la autorización de la administración del grupo, o más bien de la maestría. Entonces, el día martes ya estaríamos iniciando a las 7:30 en punto. Y nada, si alguien tiene algo que decir, por favor, en este momento lo podría expresar.
Ninguno, doctor. Sí, ahí se queda bastante claro, doctor. Muchas gracias, doctor. Entonces, eh, estaba hablando el doctor Juan Carlos Flores. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Entonces, agradecido, ¿no? Agradecido más que todo por su participación el día de hoy. Como les había indicado, sé que es un poquito cansador tal vez pasar clases los días sábados en este horario. Sin embargo, siempre es ponderable su esfuerzo, ¿no? Entonces, las personas que al inicio de la clase se han presentado ya tienen por lo menos un puntito extra, ¿no? En la calificación, entonces no se preocupen de eso. Y agradecido, ¿no? Entonces nos estamos viendo el día martes a las 7:30. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor.
Eli, Eli, gato que voy a traer. ¿Ah? Es que las chicas no quieren que duerman con ella. Ya, aquí déjalo. Empezó a orinar ahorita, lo que es su agua. Por favor. Ay, gata.